invitaron, dije qué bueno poder participar, porque creo ya a estas alturas de mi vida que la academia sola no sirve para nada. Así de simple. Que si no tiene un rebote en la realidad concreta, son meras especulaciones. Por otra parte, yo acabo de vivir personalmente una desgracia muy fuerte, de mucha violencia sobre un hijo mío, y es la primera vez que voy a hablar en público y voy a dar una charla, porque desde que eso ocurrió no lo podía hacer, ¿no? Así que para mí también es iniciático en el sentido de superar y estar presente de a poco y volver a mis actividades profesionales. Si la gente se pregunta por qué me mataron a mi hijo el 1 de junio del año pasado, mi hijo mayor. Así que también este tema me costó mucho, porque el acuartelamiento seguido de saqueos y de muertes de civiles contra negros de mierda, entre comillas, fue un proceso de mucha violencia, ¿no? Profesora, disculpe, no se siente claro acá al fondo. A ver, un poquito más alto. Sí. O más cerquita. O más cerca del problema. Más cerquita. Más cerca del... ¿Ahí? Sí. ¿Ahí sí? Sí. Sí, listo. Entonces me acerco más. Bueno, después te cuento si querés la primera. Bueno, entonces también decirle que por esa misma razón por la que yo hoy por primera vez hablo en público y por la primera vez preparo un escrito después de tanto tiempo, no voy a hablar, sino que voy a leer. Discúlpenme, sé que es aburridísimo, sé que leer no es lo mejor, pero bueno, no tengo fuerza para hacerlo de otra manera. Bueno, he elegido el siguiente nombre para mi disertación: acuartelamiento policial y saqueos, sociabilidad, nación y racismo. El episodio del acuartelamiento y extorsión policial en 21 ciudades argentinas, y quizás Córdoba y Tucumán sean las más paradigmáticas, a principios de diciembre del 2013, seguida de saqueos y ausencia de ley, o sea, presencia de otras fuerzas que defiendan los derechos de los ciudadanos, tanto de la propiedad como el derecho a la vida, entre otros, puede ser considerado un acontecimiento. Este visualiza cuestiones vinculadas al debilitamiento de los lazos sociales entre grupos y en la relación nación-provincia, junto a la visibilización de un fuerte racismo de sectores medios y altos hacia poblaciones que viven en barrios pobres o también llamados villeros, sintetizado en este evento en el epíteto de negros de mierda. Me voy a referir a esa palabra, con el perdón de ustedes, bastante en forma continua, porque creo que condensa lo que ha sucedido fuertemente, ¿no? El evento es un acontecimiento público que hace visible en forma inusitada cuestiones que están latentes en las relaciones sociales. No es algo que surge porque sí. Hay una serie de procesos sociales históricos de más larga data y coyunturales que lo hacen posible. Es como la punta de un iceberg. En esos momentos se activan y se enuncian acciones, palabras y representaciones que por alguna razón no se hacen públicas. No es políticamente correcto hablar en público en estos términos de negro de mierda. Tampoco cualquiera mata a una persona que roba en momentos normales, entre comillas, aunque tenga ganas de hacerlo. Son creencias y valores que están allí, en la cosmovisión de las personas, en sus hábitos, y que se hacen actos en situaciones como esta. En la vida cotidiana están reprimidas o contrenidas por los valores y normas éticas consensuadas en una sociedad, como la igualdad ciudadana de las personas, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y a la seguridad personal, entre otros derechos, cuyo basamento en creencias y prácticas se devela como frágil en este evento. O sea, podemos decir que en la Argentina la creencia en la igualdad ciudadana de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, la seguridad personal, son muy frágiles. Este evento lo ha mostrado. Pero también el acontecimiento devela que matar a un saqueador es posible, está avalado socialmente, se justifica, no solo porque roba, sino porque al que mata es un villero negro de mierda.
Son momentos donde los sectores sociales medios y altos, a veces los propios pobres, expresan en la prensa o en las redes sociales aquello que formaba parte de la transcripción oculta, y me refiero a un teórico de las ciencias sociales que dialoga con Gramsci, que es un poco el teórico del consenso y del mundo de lo público, y plantea como que hay que estar muy atentos no solamente al ámbito de lo público, sino también al ámbito de lo privado, lo que llama la infrapolítica del mundo de lo privado, a donde se dicen cosas y se hacen cosas que no se dicen en público, ¿no? Y que se circunscribe al ámbito de la intimidad, esta transmisión oculta, de la vida cotidiana, por oposición al espacio público. Se activan, entonces, estos eventos activan acciones y representaciones que visibilizan valores morales negativos, en este caso, cuya expresión es el asesinato, basado en la creencia de que se puede matar a ladrones, villeros, negros de mierda, por ejemplo. El acontecimiento, a su vez, es contingente, es decir, se dan las posibilidades de larga data y coyunturales para que sucedan. A pesar de los factores multicausales y fortuitos, a veces que lo hacen posible, intentaré un ejercicio meramente esquemático para señalar algunos factores preponderantes, históricos y contingentes. 1. El reclamo de los policías de la mayoría de las provincias del interior por mejores salarios, sumado, ese es un factor fundamental, objetivo, real, sumado a una inflación no asumida. 2. En el caso de Córdoba, que fue la primera ciudad en que se desencadenó el acuartelamiento, se concretó en corto tiempo, después de hacerse pública una denuncia del Ejecutivo sobre la vinculación organizada entre la cúpula de la organización policial y las bandas narcotraficantes. También es un hecho real, concreto. En otras ciudades como Salta, también estuvo vinculado con bajas producidas en la policía preventiva. 3. Una creciente desigualdad social en esas ciudades, a pesar de las políticas de distribución de los ingresos del gobierno actual, por medio de políticas compensatorias, como la asignación universal por hijo, la universalización casi de la jubilación, etc. Muchas otras políticas, pero que no han logrado compensar las desigualdades. Digamos, son compensatorias, compensan, pero no resuelven el problema estructural. 4. La atomización y faccionalismo al interior del partido peronista, que debilitó la relación entre los gobiernos provinciales y el nacional, y en algunas provincias más que otras. Otra reflexión muy importante, un dato fundamental, fue que el acuartelamiento fue en cadena. Una vez que la gota rebalsó el vaso en Córdoba en el sentido del factor precipitante, o sea, en esto que yo le decía un evento, no es algo que surge porque sí, sino porque hay una serie de condiciones sociales, de valores previas. Pero hay factores que están contingentes, que son el contexto más cercano, y por otro hay factores precipitantes, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué pasó en ese momento? ¿No? Bueno, en el sentido de la gota que rebalsa el vaso del iceberg, ¿no? Ciudad donde se observó además coordinación entre los saqueadores, esto lo dicen la mayoría de los sacos de fuentes, en el caso de este artículo es de una militante Fiorito, y enseguida rebotó en 20 ciudades de provincia, lo que muestra información y preparación previa entre las cúpulas de las policías provinciales para tomar la misma medida. El acuartelamiento y la extorsión no fueron espontáneos, fueron preparados. O sea, para cualquier persona, dice, claro, como no tienen buenos salarios, si se levantó se levantó se levantó Nadie se levanta así porque sí. Ningún evento social es espontáneo. Hay preparación previa. Y con respecto a, luego yo voy a hacer unas propuestas que se me ocurrieron así, a vuelo de pájaro, sobre qué tendríamos que hacer si nosotros fuéramos un país en serio, ¿no? ante estos hechos. Las ciencias sociales han estudiado y comprobado que la acción colectiva, al igual que los movimientos sociales que forman parte de esta, cuando se hace pública, son el producto de relaciones sociales, de acuerdos previos, son la cara visible de vínculos y valores compartidos. No surgen porque sí. Bueno, la reacción de los saqueadores. Por otra parte, la reacción, hemos tenido también saqueadores organizados, como les decía recién en el caso de Córdoba, ¿no es cierto? En el caso de los saqueadores no organizados, puede entenderse como una consecuencia no lineal
de las desigualdades sociales crecientes, de los incentivos continuos a la sociedad de consumo, de la criminalización de la pobreza, entre otros factores. Esto no significa justificación del delito del robo, que debe ser penalizado. La reacción de la población armada de matar con saña y racismo es un síntoma de lo que algunos autores llaman la fractura social que vivimos en Argentina, vinculada a la desigualdad ciudadana creciente, el descrédito de los derechos humanos, aunque paradojalmente haya políticas de derechos humanos, ¿no? De ciertos derechos humanos básicos como el derecho a la vida de las personas, el derecho al juicio, el derecho... y una violencia que bajo el discurso de la civilización contra la barbarie es en sí misma bárbara. Discurso y prácticas civilizatorias de larga tradición en la Argentina, si pensamos en Sarmiento y la generación del 80. Extirpar la barbarie india en una guerra de raza. Hoy los indios son los villeros, los pobres de las provincias del norte en capital, ¿no? Los gronchos. Los vínculos entre nación y provincia. Me voy a detener en unas pequeñas reflexiones sobre lo que yo considero que este evento ha mostrado un debilitamiento de esos vínculos históricos, digamos, que no es del presente, ¿entienden? Con respecto a la relación nación-provincia, considero que la federalización y descentralización creciente de lo público, iniciada en el gobierno de la dictadura militar del 76 al 83, implicó, a mi modo de ver también, un creciente debilitamiento del Estado-Nación. La descentralización y privatización de servicios públicos posteriores, sobre todo en la etapa menemista, coadyuvó al debilitamiento de esta relación y, sumado a otros factores de más larga data, hay que sumarle, a estos factores de más larga data hay que sumarle algunos coyunturales. La de aumento de salariales se produjo justo después de estas medidas que habían tomado algunos gobiernos provinciales, el de Santa Fe y Córdoba sobre todo, sobre ciertas cúpulas policiales asociadas al narcotráfico. Esto no significa que las demandas estén vinculadas todas con el delito, pero es un dato de la realidad. Muchos de los policías no están vinculados con el narcotráfico, pero el desencadenamiento del acuartelamiento fue muy cercano a esa medida. En el caso de Salta, el grupo que inicia la demanda estaba conformado por policías recientemente retirados. Por ello se puede decir que la medida no fue solo una demanda salarial con bases reales, sino también una afrenta a los poderes políticos provinciales. Al no recibir ayuda de la nación enseguida, se revela el poder que tienen las fuerzas policiales por sobre el Ejecutivo provincial y la debilidad de los lazos nación-provincia. Paradojalmente, ante una afrenta antidemocrática, como lo fue el acuartelamiento policial, en una situación donde los valores de la democracia eran conculcados de todos lados, se festejaba en los mismos momentos en Plaza de Mayo 30 años de democracia. Mientras esto sucedía, Córdoba y Tucumán, entre otras ciudades, se encontraban casi en estado de guerra. Esta última cuestión es otro síntoma serio de ese debilitamiento. El Ejecutivo no respondió a la altura de los acontecimientos y en el caso de algunas provincias como Córdoba, la respuesta primera fue facciosa, a mi modo de ver, a lo que hay que sumar la atomización y luchas internas al interior del Partido Peronista en un momento donde se están dirimiendo candidaturas presidenciales, desgraciadamente. A veces, tanto de parte de gobernadores como de legisladores, como de políticos, eso está primero que la vida de las personas. Sabemos que la nación no es una suma de provincias, ni las provincias son una suma de municipios. Lo que está develando esta rebelión es la debilidad de esas instituciones luego del proceso de descentralización ya señalado. La rebelión policial está mostrando el poder de esta fuerza en una estructura debilitada de los gobiernos provinciales en su relación con el Estado-Nación. Esta rebelión, además, es fuertemente antidemocrática. En la memoria de los argentinos, las rebeliones policiales y militares nos suenan conocidas y nos remontan a épocas siniestras de anulación de los derechos humanos más básicos. La Argentina no es el único país donde rebeliones de este tipo se enfrentan a los poderes establecidos. Recordemos que recientemente Ecuador y Bolivia tuvieron rebeliones similares. Otra reflexión vinculada con Weber, un cientista social, que decía lo siguiente sobre el Estado, que el Estado, entre otras cosas, tiene la potestad de ejercer la violencia física legítima en el territorio.
Bueno, esto demuestra que no tenemos estados, digamos, que los estados provinciales no tienen esa capacidad, ¿no? para asegurar ciertas cuestiones básicas. O sea, ante esta circunstancia, lo que sucede es que como que se saca el velo de lo que está atrás, no se dice, no se muestra, ¿no? El hecho de que los muertos ni el levantamiento fuesen en el centro, yo considero lo siguiente, que si esto hubiera sucedido en Plaza de Mayo, que si esto hubiera sucedido en Ciudad de Buenos Aires, otras hubieran sido las consecuencias. Sucedió en las 21 ciudades del interior. Entonces también muestra esa falta de conciencia nacional, que es también histórica, ¿no es cierto? Podemos remontarnos a la lucha entre federales y militares. La falta de conciencia de que el país somos todos, no solamente la ciudad de Buenos Aires. Entonces el hecho de que los muertos ni el levantamiento fuesen en el centro del país, junto al desdén de la clase política nacional y de la ciudadanía porteña ante el evento, muestran esta falta de conciencia nacional. Las cosas sucedían en ese espacio tan exteriorizado al Buenos Aires, socio, centrado y blanco, entre comillas, y por ella invisibilizado. Yo justo fui a Buenos Aires el 16, 17 por trabajo. Me llamó la atención la falta de interés de la gente en general por lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad. No solamente del ejecutivo, de los políticos, de los legisladores, del taxista, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. No les importaba. Dolorosísimo. Me vine tristísima, porque para mí era un drama lo que había sucedido, ¿no? O sea, que ahí me di cuenta que tampoco es una cuestión, el ejecutivo no estuvo atento. No estaban atentos, no les interesaba. Era en otras ciudades, no sucedía ahí, ¿no? Esto es muy interesante para estudiarlo, ¿no? Para decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué 21 ciudades? No era porque yo después me puse a pensar, pero bueno, también cuando escribí este artículo me puse a investigar los artículos que habían salido en La Nación, casi no había. La mayoría de la información que yo recogí para hacer este trabajo fueron de las redes sociales y de diarios provinciales. Por supuesto que a los cientistas sociales, qué sé yo, les preguntaron a los de Buenos Aires, obviamente, también bueno, el segundo tema al que me quiero referir, que no sé si tengo 10 minutos. Bueno, y es a la activación de un racismo que llamo racismo indio en la Argentina, potenciado en el presente con la distancia, o sea, que viene desde la época de la República, digamos, que viene de la época de la colonia, después de la época de la República se activa de una manera particular, y que en el presente se vuelve a activar, ¿no? De otra manera, con otras caras, con otros rostros, que se vuelve a activar. Las transformaciones neoliberales en general han intensificado, ya saben, la desigualdad social. No voy a leer el párrafo del neoliberalismo, que ya deben estar hartos, pero ustedes todos saben que se han aumentado las brechas sociales, que se ha privatizado lo público, que una cosa muy importante es que se ha disminuido, digamos, es casi nula la sociabilidad pública entre sectores sociales, que la segregación urbana ha producido cada vez más fragmentación social y dualidad, en el sentido que paradigmático, que se puede ejemplificar con dos ejemplos paradigmáticos, el crecimiento de los countries, hasta eso no podemos decir barrios cerrados, y de los asentamientos o la forma de ocupación territorial de los sectores más pobres. O sea, han crecido los lugares, lo que nosotros llamábamos asentamiento de Villa Miseria, con el horrible nombre de Villa Miseria, ¿no? Entonces no se han reducido. A eso se suma la especulación inmobiliaria, del capital financiero, etcétera, etcétera. Todo esto, hay algunos autores que han llamado a como María Estela Pampa, a este proceso de globalización en la Argentina y de desigualdad social cada vez mayor, un proceso de fractura social,
entre los grupos sociales, entre las clases sociales, ¿no? Y por supuesto, de creciente concentración de la riqueza, cada vez más. O sea, más allá de las políticas de distribución de los ingresos, a través tanto del aumento, digamos, de los salarios de los trabajadores formales como de la asignación universal por hijo, a pesar de todo, sigue habiendo una fuerte concentración de la riqueza en Argentina. La imposibilidad de acceder a bienes básicos, como decía el ministro, y la creciente inflación es un disparador de los saqueos de poblaciones pobres. Son tácticas, como diría Desertó, que se desarrollan en momentos de debilidad de los fuertes, del poder, de la ley, ¿no? Hay un historiador francés, Desertó, que estudió estas que le llamó las tácticas en vez de llamar estrategia, que es actuar sobre la debilidad del fuerte, ¿no? Yo no digo que sea bueno que eso sea así, pero esas son, se puede explicar estas formas de acción colectiva desde ese lugar. Se analizan las situaciones de saqueo en nuestras ciudades, en otros países como el Caracazo, se observa que se desencadenan ante situaciones de fuerte ruptura del orden, de procesos inflacionarios y de deterioro del nivel de vida. Eso es una perogrullar, ¿no es cierto? En este caso el detonante fue la falta de ley sumado a un proceso inflacionario muy fuerte, que se está acelerando, aunque en el caso de Córdoba se notó y se comprobó una fuerte coordinación de los saqueadores que van en motos y con casco. ¿Por qué llamo a esta práctica racismo indio? Remite al color que da cuenta de nuestra condición latinoamericana, de haber sido nominados como indios durante la conquista y colonización a partir de una equivocación histórica inveterada. Esta condición es negada por el mito de la Argentina blanca y venida de los barcos, y fuertemente despreciada en la cultura porteño centrada y en las élites de las ciudades de provincias como la nuestra. Creemos que el racismo indio es parte constitutiva de las relaciones de dominación subsumida durante la República en la estructura de la hacienda y teorizada en Latinoamérica por medio del neocolonialismo. No voy a hablar de eso, hay mucha teoría sobre este tema. El racismo indio local del presente se expresa con clasificaciones sociales que identifican a ese otro alterizado distante que hay que extirpar o subyugar, ¿no? Subyugar en el sentido no de subyugar, sino de dominar, porque es negro de mierda, porque es cabecita negra o cabecita sola. Estas expresiones clasificatorias de ciertas poblaciones condensan significado de lo que se considera ellos son. Podemos decir que el negro de mierda condensa también una identidad de una alteridad radical que se va subsumiendo en diferentes atributos: villero, sucio, incivilizado, ladrón, imbécil, indio. Todas estas palabras las he sacado de internet, ¿no? No las estoy inventando. Cada una de estas nociones y creencias de lo que es el otro se va encastrando en la otra como las mamushkas rusas. Se es una cosa y se es la otra. Si sos negro villero y recibís planes, sos todo lo que sigue y por tanto sos mi enemigo y puedo matarte o desearte la muerte. Seguidamente algunos ejemplos, que no se los voy a leer, pero que son realmente, bueno, en algún momento esto lo puedo poner a hacer, los cuelgo, se los doy para que lo lean. He recogido testimonios de los comentarios de las noticias de los diarios y cosas de Facebook que realmente son estremecedoras. Yo que estoy viviendo esto, realmente ha sido todavía más estremecedora, ¿no? Quiero leerle esta, una sola. Querido, de Salta. Querido negro de mierda, ¿ahora entendés por qué te trato así? ¿Ahora entendés que somos diferentes? ¿Entendés por qué te quiero ver romperte la cabeza cuando vas en tu moto? ¿Cuando me querés limpiar un vidrio? ¿O cuando te veo haciendo cola para cobrar un plan social? No es por tu color de piel, sos una rata. Y eso no se maquilla. Hoy lo demostraste rompiendo y robando todo lo que nunca vas a poder comprarte con tu plan. Mañana, cuando esto pase, voy a seguir marcándote con un dedo, señalándote y diferenciándote como el negrito de mierda que sos, porque no valés ni un solo derecho humano y nunca lo valiste. Esta frase me impresionó mucho. Porque no valés ni un solo derecho humano ni nunca lo valiste. Te deseo un verano caluroso, ni un peso para el vino, ni una bala en la cabeza que seguramente
va a venir de otro negrito de mierda como vos, pero de distinta villa. Y firma un salteño que trabaja todos los días. ...40 muertos en Córdoba. La mayoría de ellos muertos por organizaciones civiles, de comerciantes, de ciudadanos. Uno puede ver en las fotos, en las afirmaciones, ¿no? Hay una que a mí también me impresionó mucho. Eran gente, sobre todo hombres, con espadas así y palos, que mientras hacían un compromiso, ¿no? No sé cómo se llama. Pacto. Un pacto. No sé si sabían que hubo un comando civil que se llamó Matemos Negros de Mierda. Eso sucedió en Tucumán. Solamente en el caso del que yo leí, porque es muy interesante esa página, porque lo que hace ante la negativa, cuando Capitanich dice que eran 3 muertos, este tipo empieza a contar los muertos, ¿no? A contar los muertos y las situaciones en que se enfurecen, no es cierto, no son 3 muertos. Y algunas cosas que dice, voy a saltearme, que dice este señor en ese informe, dice: muerto 1, pendejo sacador del Valle del Sol que al huir choreando, Muerto 2, negro villero en saquear el chango más de Jujuy al 300, Muertos 9, 10, 11 y 12, asaltos confiados en los débiles, balas estatales de goma, los negros y negras se mandaron a saquear. Los vecinos, temerosos de que después sigan ellos, le mandaron balas no aprobadas por los derechos humanos. O sea, corcho de verdad. Se cargaron 5, reconociendo esta mañana por el intendente Zacarías Kodler en el programa del primero. Y así sucesivamente, muerto tal, negro de mierda, ¿no? Y además, uno de los relatos es terrible. Es una persona que entra a robar un 3er piso y los vecinos empiezan a apalearlo. Eso no me movilizó mucho a mí. Empiezan a apalearlo. Y entonces, mientras los apaleaban, deciden tirarlo del 3er piso. Lo tiran del 3er piso. ¿Saben por qué se muere? Porque nunca llega una ambulancia. Porque nunca a nadie le importa nada. Porque no le importa el negro de mierda. Porque lo mandan 15 personas de un edificio de gente civilizada a palazos y lo tiran del 3er piso. Realmente a mí me ha conmovido mucho leer eso, verlo, ¿no? Seguramente a los tucumanos y a los cordobeses, que por suerte en Salta no tuvo la consecuencia, no tuvo el hecho, no fue igual, ¿entienden? Ya por suerte la presidenta había mandado, bueno, ya saben por qué no fue igual, no se lo voy a repetir. Ahora termino con esto. ¿Qué ha sucedido? Los derechos humanos básicos han sido conculcados, todos, los de la democracia, ante la afrenta de la policía, el saqueo organizado, el robo a la propiedad privada, la matanza de civiles porque robaban. Hagamos cuenta que robaron plasma, porque también está eso. No son pobres porque plasma, ¿para qué quieren plasma? No son pobres porque si fueran necesidades básicas, ¿cómo van a robar plasma? Bueno, mi reflexión última es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque yo dije, ¿por qué no salimos a investigar qué pasó? Esto no puede repetirse en este país. Estos son mis sueños. Y aquí termino. Cosas que se debería pensar hacer. 1. ¿Qué pasó con los servicios de inteligencia nacional y provinciales, si los hubiera, que no detectaron la preparación del levantamiento? Investigar, estudiar, detectar la omisión y procesar a aquellos que omitieron semejante información. 21 ciudades concatenadas. ¿Qué pasó con los servicios de inteligencia? A ningún gobernador le dijeron nada. Mejorar los servicios de inteligencia para que actúen a favor de la democracia, para que un evento como este no tome a los gobiernos provinciales y al nacional como si fuera un terremoto que nadie puede prever. Esto va a reforzar la democracia.
Investigar cuáles han sido las causas por las que en Córdoba, por ejemplo, parte de los saqueadores estaban coordinados. ¿Quién los coordinaba? ¿Cuáles fueron las fuerzas políticas o los sectores de poder que podían organizar en forma tan prolija un saqueo a una ciudad de más de 1 millón de habitantes? Detectarlos, pedirles cuenta, iniciar acción legal a los instigadores y actores. 3. Investigar e iniciar acción legal al comando contra los negros de mierda, que salían en televisión, que salían en Facebook, están ahí, los comandos. ¿Quién ha iniciado algo? ¿O algún proceso? Y a los asesinatos a mansalva, que son conocidos, que figuran en la red, que están ahí. ¿Ustedes han sentido que alguien ha respondido y le ha dicho, a ver, esta gente, o sea, ¿por qué no se ha hecho? Quiere decir que no se ha hecho porque está bien, porque la sociedad, porque nuestras instituciones creen que está bien reaccionar así. 3. 4. Investigar a los saqueadores, villeros y ricos que violaban la propiedad privada. En Córdoba sabemos que no han sido solamente violadores pobres, sino también ricos, ¿no? Dice que iban con 4x4, están las fotos, están ahí. Pero ¿a quién mataban? Al negro de mierda. ¿A quién tiraban del tercer piso? Pero no convertirlos, investigar a los sacadores, villeros y ricos que violaron la propiedad privada, pero no convertirlos a estos últimos en el hilo más fino donde siempre se rompe el lazo social. Porque ahí es donde se rompe. Porque en vez de ver toda la cadena de roturas y de violaciones a los derechos humanos, ¿con quién se acaba? Con los negros de mierda. Tenemos la solución a otra cosa que salió fuertemente, la solución es matarlos a todos. La solución es que no estén más. 5. No hay estudios. Nadie dijo nada en el ámbito gubernamental, ni social, ni académico, me incluyo en la universidad, que es necesario estudiar este problema, este evento, este acontecimiento, y entender el problema y sus causas coyunturales para actuar. Porque si no lo entendemos, vamos a seguir haciéndonos los sordos y vamos a seguir permitiendo que se siga matando gente así, que se siga revelando la policía porque sí. Es una perogrullada decirlo, pero todos sabemos que mientras menos desigualdad social, hay más respeto entre las personas porque las oportunidades se igualan. Obviamente entonces desarrollar políticas de distinto tipo, de carácter más estructural en esa línea, en todos los sentidos, económicos, políticos, de oportunidades, Esto ya sabemos que es obvio, ¿no? Sabemos que el racismo y la distancia social creciente no se resuelve solo con educación, en valores de respeto a la dignidad humana, de cuidado, de cariño al otro, de solidaridad, de convivencia en la diferencia. Pero es necesario. Sabemos que no se resuelve, pero es necesario porque está visto que somos unos incivilizados, que somos unos bestias. Entonces que la educación contra el racismo no da el resultado. Soñar propuestas. Que aquellas escuelas privadas que estén subsidiadas por la provincia, hablo de la provincia de Salta, reciban un cupo equivalente al porcentaje del subsidio de niños con escasos recursos. Que aquellas escuelas privadas, que el racismo sea penalizado en todas las circunstancias. Ya sabemos, está penalizado, hace un montón que está penalizado. De la Rúa fue el primero que promovió una ley contra el racismo en Argentina. Y ahora, esto que les va a parecer muy gracioso, pero que me ha hecho pensar a mí bastante. Sabemos que solo con la escuela no se resuelven los problemas. Pero así como a principios de siglo la instrucción cívica, así se llamaba, ¿no? La instrucción cívica era producto de una creencia de las élites que había que educar al ciudadano. Los pobres no nacían ciudadanos. Eso pensaba la élite, había que hacerlos ciudadanos, había que educar al ciudadano. Lo que era parte del proyecto civilizatorio del nacimiento, desde el nacimiento, y luego desde el nacimiento de la educación pública, y su desarrollo. O sea, cuando surge la educación pública, surge con esta idea, ¿no? Hay que civilizar y instruir al ciudadano para que se convierta en ciudadano. Para que se convierta en ciudadano quiere decir que, bueno, en ese momento quería decir que tenía que adquirir
hábitos ciudadanos, ¿no? La higiene, una serie de cuestiones civilizatorias. Yo propongo ahora lo siguiente. Lo que era parte del proyecto civilizatorio de ese momento, ¿no? De la generación del 80 y de la que vino después. Habría ahora que civilizar a las élites y a las clases medias en la instrucción cívica. O sea, crear una instrucción cívica para las élites. Uso el mismo nombre, que ya no se usa, a propósito. A propósito, juego con esa palabra. Hay que hacer cursos de instrucción cívica para la clase media, para los comerciantes, para las élites, para nosotros mismos. Para ello, comisiones intergubernamentales de derechos humanos deberían instrumentar cursos obligatorios de instrucción cívica y derechos humanos en los colegios privados subsidiados o no. Termino. Si esto surge esa comisión, esta comisión de instrucción cívica para los colegios privados, me propongo, para Dolores, porque me parece una idea para nada descabellada.